Lectura de marzo 6, libro de Números, capítulos 6 y 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Dad al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial del Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y las otras bebidas alcohólicas, no usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas, no beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas, mientras esté obligado por su voto de Nazareo. No se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y las cáscaras de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor, aun cuando la persona muerta sea su propio padre o madre, hermano o hermana. No debe contaminarse, porque el cabello que lleva su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Si alguien cae muerto a su lado, el cabello dedicado quedará contaminado. Tiene que esperar 7 días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el 8º día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo 2 tórtolas y 2 pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Luego el nazareo reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriormente a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberán dedicarse nuevamente al Señor como nazareo por todo el tiempo de su promesa, y deberá presentar un cordero de 1 año como ofrenda por su culpa. Esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de su consagración, deberá ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor: un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de pan preparado sin levadura, panes de harina selecta mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite de oliva, junto con las ofrendas obligatorias de grano y de líquido. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor: primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, enseguida el carnero como ofrenda de paz, con una cesta de pan preparado sin levadura. El sacerdote también presentará al Señor la ofrenda obligatoria de grano y de líquido. Después el nazareo se afeitará la cabeza en una entrada del tabernáculo. Tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite la cabeza, el sacerdote tomará una espaldilla hervida del carnero. También tomará una cesta de pan y una oblea preparados sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo. Entonces el sacerdote los levantará ante el Señor como ofrenda especial. Estas son las porciones santas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda especial y el muslo de la ofrenda sagrada, que se levantarán ante el Señor. Después de esta ceremonia, el nazareo podrá volver a beber vino. Esta es la ley ritual de los nazareos que juran llevar estas ofrendas al Señor. Si está a su alcance, también pueden llevar ofrendas adicionales. Deben asegurarse de cumplir con todo lo que juran cuando se apartaron como nazareos.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendicen al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían regresado y registraron todas las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés: recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita para su trabajo, y le dio a la división merarita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando se ungieron. Cada uno puso sus ofrendas ante el altar, y el Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. El primer día presentó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Calculado según el peso del ciclo del santuario, los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Naasón a Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda Eliahab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliab, el hijo de Helón. En el cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba
800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisur, hijo de Sedeur. En el 5.º día presentó su ofrenda Salumiel, hijo de Zurisadaí, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Zurisadaí. En el 6.º día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Deuel. En el 7.º día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Elisama, hijo de Amiud. En el 8.º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el 9.º día presentó su ofrenda Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esto fue la ofrenda que llevó Abidán, hijo de Gedononi.
En el 10º día presentó su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Ahiezer, hijo de Amisadai. En el 11º día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Pagiel, hijo de Ocrán. En el 12º día presentó su ofrenda Ahijera, hijo de Nan, jefe de la tribu de Neftalí. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos llenos de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda que llevó Ahijera, hijo de Nan. Estas fueron las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel llevaron cuando se ungió el altar: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos, cada tazón pesaba 800 gramos. El peso total de la plata fue 27,5 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los 12 recipientes de oro que contenía el incienso pesaba 114 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. El peso total del oro fue 1 kilo con 400 gramos. Se donaron 12 becerros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias de grano. Llevaron 12 chivos para las 12 ofrendas por el pecado. Se donaron 24 toros, 70 carneros, 70 chivos y 70 corderos de 1 año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los 2 querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Libro de Marcos capítulo 12 y 13. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan
descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas donaciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre la otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: no dejen que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Después, una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambre, pero es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante los gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será la oportunidad para que ustedes les hablen de mí, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que vas a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Salmo 49, versículos del 1 al 20. Escuchen esto, todos los pueblos presten atención. Habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirme de la muerte, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales.
Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios remidirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán, al igual que los animales. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículos 27 y 28. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Gracias por escuchar la lectura de hoy con nosotros. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo haces y compártenos para llegar más lejos. Coméntanos de dónde nos escuchas. Ten un buen día. Que Dios te bendiga.